Les bendiga, mis hermanos. Me da gusto verles nuevamente. Durante la semana, precisamente, ¿verdad? En el estudio que nos enlazábamos, había preguntas, ¿verdad? Y vemos esa pregunta, ¿verdad? Algunos versículos que encontramos en las Escrituras que, bueno, pues nos pueden fácilmente, ¿verdad? Llevar a entender algo erróneo. Y les voy a ser sincero, yo pensaba así anteriormente, ¿verdad? En mis años de juventud, porque uno lo lee, ¿verdad? Lee algunos versículos así suavemente, ¿verdad? O por encima. Y bueno, pues nos da cierta enseñanza, ¿verdad? Tenemos cierto entendimiento. Pero también en aquellos años, ¿verdad? Un hermano se me acercó y me dijo, hermano, eso no es así. Mira, déjame te explico. Y muy claramente, ¿verdad? Se entiende lo correcto, el mensaje, ¿verdad? Correcto. Y de la misma manera que yo entendía, precisamente en uno de sus estudios, un hermano, ¿verdad? Estaba dando su estudio ahí, ¿verdad? Estaban, pues entendemos que no sé si muchas o algunas personas enlazadas a aquel estudio. Y un hermano que estaba escuchando le dice, hermano, mire, le voy a detener un momento antes de que siga usted en aquel estudio. Eso que usted está diciendo, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Sí puede parecer, ¿verdad? De cierta manera, pero no es así. Déjeme le explico. Así que el hermano ahí le estaba, ¿verdad? Corrigiendo en aquel estudio. Y también, bueno, pues esto me animó a presentar, ¿verdad? Este estudio en esta mañana, esta predicación. Son versículos que hemos visto anteriormente, hermanos, ¿verdad? Y pues son versículos que debemos de entender bien. Y lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Y la situación, como decía hace unos momentos sobre otro versículo, la situación que atravesamos no debe de cambiar nuestro entendimiento sobre ningún versículo. La palabra de Dios es constante, firme y no cambia según la situación, sino que está constante, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Así que Dios nos dice que el fin del mundo, sí, pronto viene. Eso es de seguro. Por supuesto, no hay duda alguna. Y vamos a leer allá en Segunda de Pedro, por favor, si comienzan a cambiar, ¿verdad? Su Biblia o buscar en su Biblia, Segunda de Pedro 3, del 9 al 12. Nuestro Señor sí claramente nos dice que el fin del mundo pronto viene. Y viene sin ninguna señal visible. Eso lo vemos claramente. Acompáñenme pues a leer aquí en Segunda de Pedro en el capítulo 3. Versículo del 9 al 12. Dice Segunda de Pedro 3, del 9 al 12. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y esto me voy a detener. Esto está hablando, por supuesto, de aquella promesa que va a venir el fin del mundo. ¿Sí? El Señor no retarda su promesa, sino algunos, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el plan de Dios, este es su amor, ¿verdad? Que pronto viene, es lo que se nos anuncia. Pronto viene el fin. Sí, pronto viene y no es que se está tardando, no es que nuestro Dios esté tardando, sino que nuestro Dios es paciente y sumamente paciente para que podamos estar preparados, ¿verdad? Para ese día, porque pronto viene. Dice el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados,
se fundirán. Así que, bueno, primero vamos a meditar en eso. Cuando nos dice que aquel día vendrá como un ladrón en la noche, no podemos pensar otra cosa más que decir, no hay señales, no hay aviso. De repente, cuando menos lo esperamos, llega aquel momento en que llega un ladrón a nuestra casa y vacía o se lleva aquello que nosotros, ¿verdad?, hemos conseguido, pues, aquellas de nuestras posesiones, ¿verdad? Así pues llegará el Señor, sin ningún anuncio, de repente, sin esperarlo. ¿Sí? Y me voy a adelantar un poquito en la lección. Según lo que nos dice aquí, ¿cómo se acabará el mundo? Los elementos serán deshechos. El mundo se va a acabar porque Dios lo va a terminar. Porque Dios fundirá todo aquello que Él mismo creó, ¿verdad? No se va a destruir, ¿verdad? Porque haya alguna enfermedad en el mundo. Eso no es lo que nos está diciendo. Simplemente llegará. Estará el mundo, ¿verdad? Las personas en sus asuntos, lo que sea, ¿verdad?, que estemos haciendo en aquel momento, en aquel instante, porque así nos dice que sucederá en un instante, y Dios hará esto. No tiene nada que ver con alguna enfermedad, algún virus o ninguna otra cosa. Es cuando Dios decida, entonces nuestro Dios fundirá todo. Así como lo creó por su palabra, así dejará de existir. ¿Sí? Bueno, por consiguiente, si vemos que no hay señales, lo que nos está diciendo aquí, todas las señales que se mencionan en las Escrituras sobre algún fin del mundo, no se está refiriendo al fin del mundo. De otra manera sería una contradicción. Si aquí nos está diciendo, ¿verdad?, como un ladrón en la noche, de repente, sin aviso. Y después hay otros versículos que nos están diciendo lo contrario. No podría ser. Dios no se contradice. Lo que pasa es que no lo estamos entendiendo bien. Vamos a poner las cosas en orden, ¿verdad?, para que no haya ninguna contradicción en la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, les hablaba de esto. Vamos a ver otros dos versículos. El fin del mundo es instantáneo. En 1 Corintios, por favor, vamos a ver estos versículos también. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52. Primera de Corintios 15:52 nos dice así. Primeramente dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Bueno, nos dice el 52, leí el 51, perdón. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que sabemos, hermanos, porque también Apocalipsis nos habla, en uno de los lugares que nos habla, ¿verdad?, que se tocarán las trompetas. Aquellos ángeles, dice, ¿verdad?, se les dará aquellas 7 trompetas. Bueno, pues se tocarán trompetas al final, como aquí lo está diciendo. Pero no es algo, ¿verdad?, que estaremos viendo, ¿verdad?, por un tiempo o algo. No, esto es algo instantáneo, porque aquí mismo nos dice, el principio del 52. En un momento, en un instante quiere decir, ¿verdad? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir? Al parpadear, ¿verdad? Nada más cuando hágale usted así, ¿verdad? Sus ojos. Es como menos de un segundo quizás, ¿verdad? En un instante sucederán todas estas cosas. Y hace algunas semanas atrás, quizás ya algunos meses, yo presentaba una predicación de todas las cosas que sucederán
en aquel día. Recuerden que decía yo, en aquel día sucederá, y leíamos algún versículo. Y luego, en aquel día sucederá esto, y leíamos otro versículo. ¿Verdad? Seremos transformados, estaremos con el Señor en las nubes, ¿verdad? En fin, tantas cosas que sucederán en ese día. Pero todo esto nos está diciendo que será en un instante, instantáneo, en un parpadear, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Esto pues es necesario, ¿verdad? Tenerlo en mente, recordar esto, así vendrá el fin, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? Que el fin vendría por algo, algún evento natural en el mundo, pues sería un proceso, ¿verdad? Quizás muy largo, ¿verdad? De que lo estaríamos viendo y estamos hablando de él y están sucediendo cosas, ¿verdad? Poco a poco y hasta que, no sé, todos pasaran, ¿verdad? En este mundo. No, no es así, no es lo que lo dicen las Escrituras, ¿verdad? Esto no es lo que nos dicen las Escrituras, al contrario, instantáneamente. Muy bien, pues el otro versículo, Primera de Tesalonicenses, por favor, acompáñenme a ver este versículo también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y versículo 16. Nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuevamente, pienso que aquí vemos otra vez la autoridad de Dios. El fin que Dios pondrá, no la naturaleza, ¿verdad? O no algún evento o algo que diga el hombre, sino lo que Dios dice. Llegará aquel momento porque Cristo así lo hará. ¿Verdad? Leímos ahí el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En ese momento Dios decidirá cuándo, porque el Señor bajará del cielo. Cuando Dios lo decida, porque Él está en control de todas las cosas. Y después Él hará esto, ¿verdad? Que resucitarán los muertos, los que ya hayan dormido, ¿verdad? Como Pablo aquí lo está diciendo, y aún él se estaba contando con los vivos, ¿recuerdan? Él se estaba contando aún con los vivos todavía, así que está diciendo, los muertos resucitarán primero, y los que quedemos vivos, está diciendo Pablo todavía, seremos transformados, ¿verdad? Y estaremos juntos para recibir al Señor. Dios está en control. Y aún esto que estamos viendo aquí, todos estos eventos son los que sucederán en un instante. ¿Sí? Todo esto sucederá en un instante. Por consiguiente, todo lo que habla de lo que se verá antes del fin, no se refiere al fin del mundo. ¿Sí? Porque solamente Dios sabe cuándo. Y ya hablamos, ¿verdad?, de que no habrá señales. Sería una contradicción. ¿Sí? Bueno, pues el escritor de la carta de los Hebreos pudo referirse a dos eventos diferentes en estos hechos. Aquí veamos algo interesante, ¿verdad? En Hebreos, el capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Versículo 37. Vamos a leer desde el 36, por favor, al 38. Nos dice, Hebreos 10, 36 al 38, nos dice, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá.
y no tardará. Mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Fíjense ustedes que en estos versículos, ¿verdad? Pues hay quienes, ¿verdad? Piensan que se está refiriendo a aquel evento tan importante de la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Estos son los únicos eventos, o uno de los dos eventos muy importantes. Bueno, claro, el fin del mundo, que aún no viene, y lo esperamos, ¿verdad? Si es que todavía estamos en vida. Y aquella destrucción de Jerusalén, aunque son los únicos días que hablan las Escrituras como días grandiosos. Habla de otros días, ¿verdad? Muy importantes cuando el Señor murió, ¿verdad? Y resucitó. Cuando el Señor nació. Días muy importantes, ¿verdad? En cuanto a esto que acabamos de leer, algunos dicen, bueno, quizás se está refiriendo en la destrucción de Jerusalén, que ahorita estaremos viendo un poco más de detalles, o bastante más detalles, ¿verdad? En cuanto a Jerusalén. Y otros dicen, bueno, pues es que también, y cualquiera que sea, hermanos, cualquiera que sea, estos versículos aquí realmente no tendría nada que ver. Hay en otros versículos que sí debemos de estar seguros a ver a qué se está refiriendo, ¿verdad? Y ya lo veremos más adelante, ¿verdad? Es importante porque no podemos decir que había señales para el fin del mundo, porque eso sí se estaba refiriendo específicamente para la destrucción de Jerusalén. Ahí sí alteraría las cosas. Aquí hablando del final, ¿verdad? Que debemos estar pues preparados, ¿verdad? Y que debemos de tener paciencia y que aún un poquito, ¿verdad? Y ha de venir aquel día, pues hay bases para las dos cosas. Tanto se anunció mucho la venida en aquel día sobre la destrucción de Jerusalén y se nos sigue anunciando todavía la venida de aquella destrucción final, ¿verdad? O de aquel fin del mundo. Así que en cualquiera de las dos cosas, bien, debemos de estar firmes, ¿verdad? Aunque la destrucción de Jerusalén ya pasó. Fue casi 2000 años atrás, ¿verdad? En el año 70. Pero sigue todavía. Seguimos esperando el fin de nuestra vida, ¿verdad? El momento en que estaremos allá ante nuestro Señor en aquel juicio. Debemos de seguir aún constantes. Si estamos en vida, pues debemos de seguir perseverando, ¿sí? Así que vemos aquí estos puntos. Y aquí se puede referir a las dos cosas, ¿sí? Bueno, pues vamos a seguir más adelante. Dice, el evento en Jerusalén habla de símbolos, ¿saben? Aquellos eventos, aquello que nuestro Señor Jesús anunciaba, lo decía con símbolos, ¿verdad? Tampoco en muchas cosas no lo decía tan claro. También era necesario que los discípulos entendieran. Y sabemos que, ¿verdad? En muchas ocasiones hablaba nuestro Señor en parábolas y era necesario que ellos entendieran, ¿verdad? Meditaran, pensaran en todo aquello. Bueno, pues no es la excepción, ¿verdad? En estas palabras de nuestro Señor Jesús aquí en Lucas, en el capítulo 21. Vamos a estar viendo varios versículos que hablan sobre estos eventos, hermanos. Acompáñenme primeramente, por favor, en el capítulo 21 de Lucas. Vamos a leer del 20 al 27. Lucas 21, del 20 al 27, y voy a comenzar a leer. Dice, por cuanto viereis a Jerusalén rodeada, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días,
porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Bueno, vamos a meditar primeramente en esto. Desde el principio, aquí que comenzamos a leer, el versículo 20, está hablando tan claramente, nadie lo puede dudar. Está hablando de Jerusalén, ¿verdad? Claramente. Pero cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que ha llegado entonces la destrucción para Jerusalén, por supuesto. Y no lo dice nada más, lo dice la Biblia, muy importante, ¿verdad? Nuestra principal y mayor recurso de información. Pero también la historia del hombre habla de aquello. Aquellos hombres que vivieron aquel tiempo, historiadores, y escribieron algo terrible, como dice aquí precisamente nuestro Señor Jesús les está diciendo, será un día terrible y morirán a espada. ¿Sí? Esto está hablando 100% en la destrucción de Jerusalén, un día terrible. Y murieron, se dicen que murieron muchos, miles de personas en Jerusalén. ¿Sí? Nos está diciendo, dice ahí, más hay de las que estén encintas o de las que estén embarazadas, ¿verdad? Porque ¿cómo van a huir? Como les está diciendo el Señor. Qué difícil será para aquellas mujeres, ¿verdad? Cargando a aquella criatura 8 o 7 meses, no sé, ¿verdad? Es un gran peso, es algo muy difícil para una mujer en esa condición. Huir. Y de las que críen, aquellas que tengan una criatura pequeña y lo están criando, aún hay que cargar con él. Qué difícil, ¿verdad? Y llevar quizás para el cuidado de esa criatura y tantas otras cosas que podemos pensar en lo que aquí nos está diciendo el Señor. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Dice el 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjense, muy interesante el 25 después, que dice, entonces habrá señales en el sol. Estas son señales, ¿verdad? Y son cosas que representan algo. El sol en la tierra y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Bueno, pues esto hemos hablado anteriormente. La luna, el sol, las estrellas, representan el judaísmo. Aún hoy en día los judíos tienen ahí en sus lugares, ¿verdad?, de reunión ahí estrellas y lunas, porque eso representa el judaísmo. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo. Esto que se oscurecerá es porque se iba a terminar. Algo que se oscurece es como que se apaga, ya se terminó, ¿verdad? El judaísmo terminaría. Sí, podemos pensar, ¿verdad? Y estos son uno de muchos comentarios, ¿verdad? De que, bueno, ¿por qué hasta el año 70 se termina el judaísmo si el Señor Jesús murió allá en el año 33? Y ya, ¿verdad? No importaba ser judío, ya ahora era el cristianismo. Bueno, yo no sé.
así sucedieron las cosas y así está en la Biblia, ¿verdad? Prosiguió aquello, ¿verdad? Los judíos no todos aceptaron y no todos en el momento que murió Jesús, ¿verdad? Y empezó la iglesia, ya terminaron aquellas sus creencias, ¿verdad? No, siguieron. Y precisamente por eso vinieron esas cosas, por el mucho mal que el pueblo judío hizo. Ahorita vamos a leer unos versículos donde nos dice la razón por qué vendría aquel gran mal sobre Jerusalén. ¿Sí? El sol y la luna, bueno, como les decía, ¿verdad? Y las estrellas representan el judaísmo. Jesús podía venir, como nos dice aquí, ¿verdad? Que verán a nuestro Señor Jesús venir. Recuerden, cuando vean a Jerusalén rodeada, entonces huyan y verán la luna y las estrellas, ¿verdad? Oscurecerse. Ahí es la caída de Jerusalén. Y verán a Jesús venir con poder. Pero no es una venida física de Él. Eso es importante, tan importante entenderlo. No está hablando de una venida física de Jesús, porque solamente vendrá una vez más. No pudo haber venido en la destrucción de Jerusalén y después al fin del mundo, ¿verdad? Esto representa precisamente el castigo del Señor, ¿sí? Como se nos hablan muchas veces, en algunos versículos nos dice, y se apareció Dios a Moisés. Y en otros versículos dice, y estaba el ángel de Dios. No es Dios en su ser, sino alguien representando, en su representación. Cuando iban a guerra se habla de aquel ángel de guerra. Y sabemos también que Dios estaba con ellos. ¿Sí? Entonces no es Dios ahí, sino una representación. Por autoridad o por mandato, ¿verdad? O por propósito de Dios. Entonces esta situación, esto que sucedió ahí en Jerusalén, era también por mandato o por autoridad o por el castigo que está mandando Dios. Como Sodoma y Gomorra, podemos pensar en aquella destrucción. Jerusalén fue destruida también, ¿verdad? Leamos en Juan 14, 18. Es un ejemplo, Juan 14, 18. Cuando nos dice nuestro Señor Jesús, o le dice a los discípulos que Él se iría, dice, y no os dejaré huérfanos. Pues ¿cómo, verdad? Si Él se fue. Aquí es tan claramente lo que estoy tratando de explicar, ¿verdad? El Señor se fue, el Señor murió, resucitó, después ascendió al cielo y se fue y los dejó solos. De una manera, ¿verdad? Pero Él está diciendo, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Mandaré al Espíritu Santo. ¿Sí? Dice nuevamente el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de sus milagros, de su obra, ahí estará el Señor. Y no nos dice también el Señor que Él está con nosotros cuando participamos de la cena. El Señor, su presencia está aquí, Él está con nosotros y es una razón por qué nos gozamos de todo corazón de estar aquí el primer día de la semana, porque estamos con el Señor. En esa comunión íntima de su iglesia con nuestro Señor. ¿Está su cuerpo aquí? No, claro que no. Pero en su representación, por su autoridad, por su mandato, por sus mandamientos, ahí está el Señor con nosotros. Y eso es bien claro en las enseñanzas que el Señor nos da, ¿verdad? Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Cada vez que participamos, seguimos anunciando hasta el último momento. Puede haber guerras, puede haber hambres, puede haber lo que sea en el mundo. La iglesia, dice el Señor, debe seguir anunciando
y participando de la cena, en esa comunión con Él hasta el fin del mundo. Antes de la destrucción del templo vendrían señales. Vamos a ver otra. Bueno, esto va a ser un poco más larga la lectura. Les anuncio desde ahorita, pero es necesario, porque es lo que estamos viendo, ¿verdad? Es lo que está hablando esto nuestro Señor Jesús. Mateo 24, del 1 en adelante. Dice las Escrituras así, Mateo 24, del 1 en adelante. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Recuerdan, aquí no nos especifica Mateo, pero en otra ocasión están los discípulos diciendo, mira Señor, qué grandes rocas, qué hermoso estos edificios, el templo y todo lo demás, ¿verdad? Que había construido allá desde Salomón, ¿verdad? Y bueno, sabemos que se reconstruyó en varias ocasiones, pero se habla de que era algo maravilloso, muy hermoso. Entonces le decían, Señor, mira. Y esta es la respuesta de nuestro Señor Jesús. ¿Saben? No quedará piedra sobre piedra de todo esto. Es la destrucción, otra vez anunciando nuestro Señor Jesús. Dice el 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Están preguntando sobre la destrucción de Jerusalén, porque de eso está hablando Jesús. Estas rocas no quedarán una sobre otra. Estas piedras no quedarán una sobre otra. Jerusalén, el templo y todo aquello será destruido. Señor, ¿cuándo sucederá esto? Es lo que le están preguntando. Lo que el Señor les está diciendo que va a suceder. ¿Sí? Seguimos leyendo en el 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está hablando nuevamente de la destrucción de Jerusalén. Sí, se había de rumores. Aún la Biblia nos habla de guerras en ese tiempo. Y la historia del hombre nos habla de guerras que hubo antes de la destrucción del templo. ¿Sí? O rumores. Antes de la destrucción de Jerusalén. Pero aún no es el fin. O sea, aún no es el fin de Jerusalén. A eso, ese es el contexto, no podemos cambiarlo o agregarle. Se está hablando de Jerusalén. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de Jerusalén. Nuevamente. Y es cierto, saben ustedes que aún en este tiempo ya hay, como Romanos 10, 18. Miren, no pierdan aquí en Mateo, por favor. Vamos a buscar Romanos 10, 18.
porque es muy importante, ¿verdad?, saber esto. Lo que sucede, ya la palabra se había esparcido, nos dice la Biblia misma que la escritura, ¿verdad?, o la predicación estaba en todo el mundo. Romanos 10:18 nos dice, pero dijo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y esto es en Romanos. Aún no venía la destrucción de Jerusalén, todavía faltaban algunos 30 años para la destrucción de Jerusalén. Y ya se habla de que la palabra de Dios se había esparcido por todo lugar. ¿Recuerdan en Hechos donde estamos estudiando que se nos dice que en Asia ya no tenía Pablo que predicar porque ya se había esparcido por todo lugar? ¿Verdad? Y es algo bueno, por supuesto. La palabra de Dios se esparció. ¿Sí? Algunos a veces dicen, no, es que todavía no se predica en todo el mundo. Sí, aquí la Biblia nos dice desde el tiempo de los discípulos. Hay mucho más, claro, siempre están creciendo. ¿No saben a qué paso nos vamos multiplicando en este mundo? A pasos agigantados, ¿verdad? Y así que siempre hay trabajo para el cristiano. Generaciones nuevas, ¿verdad? Mientras va pasando el tiempo, ya hay muchas otras gentes allá donde ya habíamos predicado hace 10 años. Ahora hay gente, los niños que estaban chiquitos, de 10 años, 8, no sé, ahora ya tienen 20, 18. Tenemos que regresar a ese lugar porque hay más trabajo, aunque ya hemos ido. Así que la palabra de Dios está por todo el mundo. Pero es algo constante que tenemos que estarlo haciendo siempre, generación tras generación. Pues esta era una de las señales también, ¿verdad?, para esa destrucción. Bueno, regresemos pues a Mateo. Perdón que los traigo de un lugar a otro. Mateo 24, como les decía otra vez. Vamos a leer un poco más. En el versículo 15. Por tanto, dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, fíjense muy claramente. Por tanto quiere decir como conclusión, ¿verdad? Por conclusión o por esta razón, cuando vean en el templo, cuando vean en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, porque desde todo esto se profetizó, ¿sí? Y aún sobre Jerusalén, y aún hay quienes están usando estas profecías de Daniel para decir, mira, es el fin del mundo. No, el Señor lo está diciendo aquí, claramente. ¿Sí? De que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea, fíjense, no los que están en el mundo, los que están en Judea, huyan a los montes. ¿A dónde podremos huir, hermanos, si es la destrucción del mundo? Esto es tan claro de verdad. Huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. No, simplemente váyase, huya de Jerusalén, porque ya viene la destrucción. ¿A dónde podemos huir si fuera la destrucción del mundo? Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué en invierno? Bueno, habría mucho frío. Sería más difícil aún. ¿Por qué en día de reposo? ¿Saben que se dice? En el día de reposo cerraban las puertas de Jerusalén. Porque era una ciudad rodeada, ¿se acuerdan? Amurallada. En el día de reposo se cerraban las puertas porque todos estaban en reposo. ¿Cómo iban a huir? Imagínense, ahí estarían todos encerrados.
y llegarían los soldados a matarlos a todos sin poder huir. Pidan a Dios que no sea en día de reposo, está diciendo nuestro Señor Jesús. ¿Sí? El 21 sigue diciendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio el mundo, no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Imagínense ustedes, fíjense cómo de tantos eventos como hemos visto, ¿verdad? Que se habla tanto de allá Hitler, ¿verdad? Y aquellas maldades que hizo Hitler. Pero aún nos está diciendo la Biblia aquí que esto que sucedió ahí fue lo más terrible, como nunca se había visto y nunca se vería. Y podemos imaginar la atrocidad que hizo aquellos hombres de Hitler. Pero esto fue peor. Así que fue un evento eso de Hitler que salió al mundo entero. Sí, esto era más grande. Sí. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, algunas cosas más adelante en el versículo 29 son igual del sol, el sol y la luna que se oscurecerán, las estrellas, ¿verdad? Y los cielos serán conmovidos. Está hablando después el 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venido sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuevamente, ¿verdad? Como explicaba hace unos momentos, no es que el Señor vino, es que aquel mandato o aquella atrocidad había llegado. ¿Sí? Y porque se está refiriendo también a las tribus. ¿Cuáles son las tribus? Pues representa al Antiguo Testamento, ¿verdad? Al judaísmo, los judíos son aquellas tribus. Son los que se iban a lamentar por toda esta situación que llegaría. ¿Sí? Las tribus, los hijos de Israel. Bueno, pues vamos a detenernos aquí, ¿verdad? Porque si era algo larga la lectura. Así que claramente, ¿verdad? Uno y otro versículo nos da pruebas de que está hablando, ¿verdad? Aún el Señor Jesús nos está hablando que es la destrucción de Jerusalén. Y lo hemos estudiado antes. No dejemos, ¿verdad? Que venga alguien y ¿verdad? Que con un instante o un momento decir, no, hombre, eso no es, no le hagas caso. No soy yo, es la palabra misma. Jesús mismo nos está explicando aquellas profecías de Daniel. Está hablando del templo. Jesús está diciendo esto. No, Humberto. No dejemos que alguien venga y nos diga que no es así. Tanto que hemos estudiado, ¿verdad? Y luego alguien con un comentario en una sola vez ya nos cambió nuestro entendimiento. No permitamos aquello, ¿verdad? Vamos nosotros a estar firmes y a enseñar y a corregir a aquellos que tratan de cambiar nuestro entendimiento, ¿verdad? Estos eventos, pues, todo esto que sucedió, que estamos aquí, ¿verdad? Viendo anunciado por nuestro Señor Jesús y que llegó en el año 70, era para que la sangre de los justos que mataron los judíos cayera sobre ellos, sobre los judíos. ¿Sí? Fíjense lo que nos dice Mateo 23, un capítulo antes. Vamos a leer solamente del 32 al 39. Nos dice así, Mateo 23, 32 al 39. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Está diciéndolo Jesús, ¿verdad? Reprochándole a los judíos en ese momento de que sus pasados también mataban a los profetas, a los que iban a enseñarles la verdad. Dice, serpientes, fíjense cómo les llama. Serpientes, generación de víboras.
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, por consecuencia, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, pues aquí, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. Todo esto que está anunciando nuestro Señor Jesús era por castigo, ¿verdad? Era una consecuencia por la sangre justa, porque Dios mandaba uno y otro profeta y muchos que les predicaran la verdad y los judíos los mataban. Pues este será el castigo, ¿verdad? Lamentablemente. Por eso terminó el Antiguo Testamento. Por eso terminó el judaísmo, porque se alejó el pueblo, porque se alejaron. Ya nadie buscaba a Dios, dice las Escrituras. Ya nadie buscaba a Dios. Pero formaré un pueblo nuevo. También se profetizó. Un pueblo nuevo, que es la iglesia del Señor. Usted y yo, que hemos venido a nuestro Señor. ¿Sí? Es algo importante, hermanos, usted y yo, para Dios, a través de Jesús y la obediencia a su palabra. Gracias al Señor que nos da esta bendición de podernos arrepentir y de poder venir a ser parte de ese pueblo nuevo, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Bueno, acercándonos ya a la conclusión, al final de la predicación. Es necesario recordar, pues, hermanos, y corregir, puesto que muchos entienden mal estas enseñanzas sobre el fin del mundo. Es muy claro, ¿verdad? Como lo hemos visto en esta ocasión. Es muy claro que lo que el Señor dice y no podemos, ¿verdad?, utilizarlo de otra manera. ¿Sí? Recordemos, no hay señales y no nos preocupemos. Eso no es algo que nos debemos de preocupar o estar tratando de acomodarlo al fin del mundo, ¿verdad? De alguna manera. No necesitamos. El cristiano no se fija en esas señales. ¿Para qué? Lo que sí nos dice el Señor, estar preparados. Es todo lo que tenemos que hacer. Estar preparados espiritualmente, para que si es hoy o mañana o más adelante, no importa. No nos quebremos la mente y nos preocupemos, ¿verdad? Por todo esto que se dice en el mundo y tratar de ver aquellas señales. No hay. Más bien vamos a estar firmes, vamos a perseverar y desear estar con el Señor. Pablo dice, el vivir es Cristo. Eso es todo. Su palabra, su obra. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Si en verdad estamos preparados, esperando al Señor, será una ganancia. Ahí es nuestro enfoque, ¿verdad?, para el cristiano. Notemos que lo siguiente no será o no sucederá en el mundo. Fíjense lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesús también, por favor. Vamos a leer estos versículos, son 3 versículos solamente. Mateo 25, del 31 al 33, nos dice así.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, bueno, pues ya seguimos en la lectura. Aquí está hablando, ¿verdad?, de cómo seremos, cómo todos en el mundo seremos separados. Los que hicieron la voluntad de Dios y los que no, ¿verdad? Los que hay esa esperanza. Pero eso ya sucederá en otro lugar, ¿verdad? Ya no en el mundo. El Señor va a venir con su gloria, pero Él ni siquiera va a tocar la tierra, en las nubes, ¿verdad? Y estaremos siempre con el Señor, dice. Esa separación será instantánea. No nos preocupemos, pues, hermanos, ¿verdad?, de aquello que sucede en el mundo. Simplemente mantenernos limpios, puros ante nuestro Señor, y esperemos así, pues, que seremos separados con las ovejitas del Señor, los que estarán con Él por toda la eternidad. Pero cuando venga Jesús, ¿qué hará? ¿Qué hallará, más bien? ¿Sí? Un versículo, ¿verdad?, para seguirnos animando antes de terminar. Lucas 18:8 nos dice, Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Y una pregunta tan importante. Y yo lo veo, yo personalmente, ¿verdad?, la situación que está sucediendo en las iglesias. Pareciera que muchos, ¿verdad?, están perdiendo su fe, se están debilitando. ¿No? Y si viene el Señor en estos días, ¿qué va a encontrar? ¿Estaremos fortalecidos en la fe? La vez pasada, el domingo pasado, ¿verdad?, yo mencionaba brevemente que recordemos que somos la luz del mundo. Nos dicen las Escrituras que la luz se pone en alto, pero en muchas ocasiones pareciese que en estos días estamos poniendo aquella luz bajo la mesa, ¿verdad? No, la luz siempre debe estar arriba, ¿sí? Siempre debe estar arriba, que el mundo siga viendo aquella esperanza, ¿verdad? Que los hijos de Dios sigamos perseverando, predicando. En estos días nos dio tanto gusto, ¿verdad?, que viniese Alexander. Aquí nos estábamos reuniendo. Y él vino, ¿verdad?, ya preparado para bautizarse, ¿verdad? Esa luz debe estar siempre en alto, que muchos, ¿verdad?, vengan al Señor. En otro hermano, no recuerdo quién, decía, ¿verdad?, que también se bautizaron 2 o 3 personas, porque algunos de ellos estaban reuniendo. No recuerdo los detalles. Pero qué bien, ¿verdad? Algunos estaban reuniendo aún, quizás no toda la congregación, y llegaron ahí, o algunos, ¿verdad?, varios a bautizarse. Bien. Qué bueno, ¿verdad? Sigamos pues animándonos todos, ¿verdad?, en el Señor, para estar perseverando siempre. Nuestro enfoque como cristiano y como iglesia de Cristo debe ser seguir participando y anunciando hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Como mencionaba hace unos momentos, 1 Corintios 11:26 dice, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es lo que le dice Jesús a Pablo y Pablo a nosotros, ¿verdad? Que la iglesia debe seguir perseverando, por supuesto, participando en la cena del Señor cada primer día de la semana y anunciando, ¿verdad? Porque cuando participamos de eso, seguimos anunciando al mundo que nuestro Señor Jesús vendrá. Anunciamos la muerte de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, ¿verdad? Perseverando en esos mandamientos de nuestro Señor.
Así pues, hermanos, gracias por su atención. Estas palabras son para ánimo, para enseñanza, primeramente para mí mismo, como siempre lo digo, ¿verdad? Y después para los demás también. Si hay alguna pregunta, ¿verdad? Algún punto que se quiera estudiar o ver con toda confianza, ¿verdad? Podemos hablar después de los servicios o cuando ustedes gusten. Dios les bendiga. Ahora nuestro hermano Andrés nos va a dirigir en